¿Alguna vez te has preguntado cómo las computadoras reconocen rostros en fotografías o traducen idiomas en tiempo real? La respuesta está en un campo fascinante llamado aprendizaje profundo, impulsado por redes neuronales artificiales. Estas redes, inspiradas en el intrincado funcionamiento del cerebro humano, están revolucionando la forma en que las máquinas aprenden e interactúan con el mundo que nos rodea. Imagina un programa de computadora que puede aprender solo a jugar ajedrez a nivel de un gran maestro, simplemente analizando millones de partidas pasadas. Este es el poder del aprendizaje profundo, la capacidad de las máquinas para aprender de grandes cantidades de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Desde autos autónomos hasta diagnósticos médicos, estas redes están transformando diversas industrias y ampliando los límites de lo que las máquinas pueden lograr. El cerebro humano es un órgano extraordinario, capaz de procesar información a una velocidad asombrosa. Logra esta hazaña a través de una compleja red de miles de millones de neuronas interconectadas. Cada neurona recibe señales de otras neuronas, las procesa y transmite la salida a otras neuronas de la red. Las redes neuronales profundas se inspiran en esta arquitectura biológica, imitando la estructura interconectada del cerebro para procesar información y aprender de los datos. Así como nuestro cerebro aprende de las experiencias, las redes neuronales artificiales aprenden de los datos. Al analizar grandes conjuntos de datos, estas redes pueden identificar patrones, hacer predicciones e incluso generar contenido creativo. Cuantos más datos procesan, más precisas y sofisticadas se vuelven sus respuestas. Una red neuronal profunda consta de múltiples capas de nodos interconectados, organizados en una estructura jerárquica. En la base tenemos la capa de entrada, responsable de recibir los datos iniciales. Estos datos pueden ser cualquier cosa: píxeles en una imagen, palabras en una oración o valores numéricos en un conjunto de datos. La capa de entrada luego pasa los datos a una o más capas ocultas. Estas capas ocultas son donde ocurre la magia del aprendizaje profundo. Cada nodo en una capa oculta realiza una operación matemática en la entrada que recibe, extrayendo características y patrones de los datos. Finalmente, la capa de salida, que es la última capa de la red, produce el resultado final, una predicción, una clasificación o una salida generada. Imaginemos que estamos tratando de entrenar una red neuronal para que reconozca dígitos escritos a mano. Introducimos una imagen de un 3 escrito a mano en la red. Esta imagen, representada como un conjunto de valores de píxeles, se introduce en la capa de entrada. Cada conexión entre nodos tiene un peso asociado que representa la fuerza o importancia de esa conexión. Durante la propagación hacia adelante, los datos de entrada fluyen a través de la red desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Cada nodo multiplica su entrada por los pesos correspondientes, los suma y aplica una función de activación a la suma. Sección 5. Funciones de activación, añadiendo complejidad y no linealidad. Las funciones de activación son componentes cruciales de las redes neuronales que introducen la no linealidad en el modelo. ¿Por qué es importante la no linealidad? Bueno, sin ella, nuestra red neuronal estaría limitada a modelar relaciones lineales, que no son suficientes para capturar la complejidad de los datos del mundo real. Consideremos la tarea de identificar un gato en una imagen. La relación entre píxeles individuales y la presencia de un gato es altamente compleja y no lineal. Las funciones de activación permiten que la red aprenda estas relaciones complejas al introducir curvas y giros en el proceso de transformación de datos. Sección 6. Funciones de pérdida. Midiendo el margen de error. Ahora nuestra red neuronal ha procesado la entrada y ha producido una salida. ¿Pero cómo sabemos que también funcionó? Aquí es donde entran en juego las funciones de pérdida. Una función de pérdida cuantifica la diferencia entre la salida predicha por la red y la salida objetivo real. Por ejemplo, si se suponía que nuestra red generaba el dígito 3, pero en cambio predijo 8, la función de pérdida calcularía el error. El objetivo de entrenar una red neuronal es minimizar este error, haciendo que las predicciones de la red sean lo más cercanas posible a los valores reales. Sección 7. Retropropagación. El arte del ajuste fino.
Una vez que conocemos el error, necesitamos ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas para mejorar la precisión de la red. Aquí es donde entra en juego la retropropagación. La retropropagación es un algoritmo que propaga la señal de error hacia atrás a través de la red, desde la capa de salida hasta la capa de entrada. A medida que la señal de error viaja hacia atrás a través de la red, ajusta los pesos de las conexiones entre neuronas. Los ajustes se realizan de una manera que reduce el error, haciendo que las predicciones futuras de la red sean más precisas. Sección 8. Descenso de gradiente. El camino hacia el error mínimo. El descenso de gradiente es un algoritmo de optimización iterativo que se utiliza para encontrar el mínimo de una función. En el contexto de las redes neuronales, la función que estamos minimizando es la función de pérdida. Imagina a una persona tratando de encontrar el punto más bajo en un valle, dando pequeños pasos cuesta abajo. El descenso de gradiente funciona de manera similar. Calcula el gradiente de la función de pérdida, que indica la dirección del ascenso más pronunciado. Luego, ajusta los pesos de la red en la dirección opuesta al gradiente, dando efectivamente un paso cuesta abajo hacia el mínimo de la función de pérdida. El término profundo en aprendizaje profundo se refiere a las múltiples capas ocultas presentes en estas redes. Cada capa oculta aprende representaciones cada vez más abstractas y complejas de los datos. Esta profundidad permite que las redes neuronales profundas modelen patrones y relaciones intrincados, lo que las convierte en herramientas increíblemente poderosas para resolver problemas complejos.